Yo me llamo Ezequiel Tapia Baena y nací en este pueblo de Taxco hace 85 años. Mis papás fueron Ernesto Tapia Flores y Margarita Baena. Hablar de mi papá, pues obviamente me toca fibras muy sensibles, porque le tengo un profundo amor y admiración. Su trayectoria es, más allá de los premios que ha ganado, más allá del reconocimiento que ha obtenido, me parece que es la trayectoria de un artista en todos los sentidos, ¿no? Desde corta edad empecé a trabajar en el taller de mi padre, que era escultor en piedra. Yo de ahí le aprendí a modelar, a hacer figuras de piedra, y ya con el tiempo, como vivimos en un pueblo platero, empecé a hacer las esculturas, pero combinadas con plata y piedra. Él nació en la montaña, ¿no? Nació en el monte, le llamamos nosotros, porque vamos todavía a ese lugar que está en Coronillas, cerca de Taxco. Él nació ahí, en el bosque, en la montaña. Mi abuelo fue también un lapidario, un tallador de piedra, del que mi padre aprendió la técnica, o yo diría la desarrollaron juntos. Su parte académica también la desarrolla personalmente y pues sé y me ha contado alguna vez que desde chico se iba al Museo de Antropología, desde aquí de Taxco. Pues en una época en la que Taxco estaba a 4 o 5 horas en esta carretera, en la antigua carretera. Me contó mi papá que él empezó su primera pieza con una piedra que encontró en el río, que era una piedra suave como un jaboncillo y que la talló con un clavo, ¿no? Bueno, él hizo una herramienta a partir de un clavo, cuando tenía 11 años más o menos. Y que quedó muy bien, tan bien que mi abuelo lo mandó a venderla al centro de Taxco con la gente que ya era, digamos, reconocida o que tenía ya un comercio constante. Sus conocimientos son básicos, sus conocimientos los ha... él nació con esta virtud de tener ese talento, que tiene un talento que muy pocos en la época que estamos viviendo, este talento lo trae él de nacimiento. Él no tuvo escuela, él no tuvo... Su inspiración se basa en la naturaleza. Los diseños, los dibujos, las creaciones son diseños de él. Parece ser que mi abuelo lo eligió por algo que él decía, mi abuelo decía, que era que mi papá tenía chispa, ¿no? Yo creo que la tiene, definitivamente, y mi abuelo pudo verlo, entonces se fue con él a vender y lo formó en esta otra parte que es la comercialización de la obra, ¿no? Y juntos inventaron una técnica de la nada, ¿no? Mi padre me cuenta que cortaban una piedra de jade, que es un material muy duro, con un alambre y un poquito de polvo de esmeril. Entonces ponían el esmeril y uno de sus hermanos y él jalaban el alambre como si fuera una sierra y tardaban un mes en hacer un solo corte. Eso pues es un trabajo así como de egipcios y olmecas, ¿no? Ya de por sí es como que despierta mucho la imaginación y la empatía con dos hermanos que durante un mes están partiendo una piedra dura en dos para poder hacer una máscara. Bueno, la inspiración viene de la naturaleza sobre todo, pero
también de documentarme en libros o visitar museos, agarrar ideas. Y de ahí no voy a hacer una copia de lo que estoy viendo, pero sí tengo alguna facilidad de retención para llevar a cabo una idea. Aunque no tengo tanta disciplina como él, he tratado siempre de aprender, no su estilo, no su forma de solucionar estéticamente, pero sí su forma de ser. Es un hombre absolutamente disciplinado. Lleva desde ese momento, desde los 11 años hasta los 85 años, trabajando de la mañana a la noche. Lo ubico desde chico, cuando mi padre pasaba a saludarlo en un taller de lapidarios que tenía en el barrio de Ojeda, arriba de la casa de la familia Cuevas. Para acceder a su local tenía uno que bajar en escaleras intrincadas e incómodas de madera para llegar a donde estaba su espacio. Siempre trabajando, siempre correcto. Como diseñador es único para mí, porque pues realmente la vida que nos ha trazado, que he tenido la oportunidad de convivir con él, es algo que a mí me deja mucha enseñanza para futuras generaciones. Esta disciplina, ¿no?, pues lo ha llevado a producir una obra muy vasta en muchos sentidos. Pasó de ser un tallador de piedra a probar con la platería. Se asoció con un muy buen platero de los años 50, Filiberto Gómez, con el que desarrolló sus primeras piezas de platería. Empezó haciendo escultura, realmente. Después objetos utilitarios, pero muy ornamentales, y finalmente joyería. La joyería fue lo último, y siempre combinando, y esa fue una de las cosas que lo destacó entre sus colegas de la época, que siempre combinó la piedra y la plata. Bueno, como ya le comenté un poco, yo hacía el dibujo inicialmente, que era lo principal, y después con ese dibujo hacía yo las maquetas en yeso, sobre todo las esculturas, para cuando se llegara a hacer la pieza ya en sí, pues no tuviera errores y no le diera un sesgo que no correspondía. Como todo artista, desarrolló sus propias técnicas. Son técnicas que no las aprendió en ninguna academia, ni en San Carlos, ni en Esmeralda, que eran las escuelas de entonces. Las aprendió por sí mismo. Y eso pues tiene un valor que además hay que atesorar, porque desarrolló unos sistemas de moldes postizos, de contramoldes en metales, con los que pudo hacer escultura en plata, que es una cosa un poco complicada, porque son esculturas que no son sólidas, son huecas. Entonces él se formó yéndose a los museos de antropología, de arte moderno, y leyendo libros, ¿no? Recuerdo cómo a la casa llegaban los libros, las cajas de libros, en una época donde no había internet ni estas facilidades. Llegaban los libros en cajas que él lo ordenaba, y para nosotros, sus hijos, era una especie de regalo, de fiesta, de sorpresa, que llegara a la caja y abrirla y sacar los libros y verlos los domingos por la mañana. Pues es un maestro que se presta a que sus obras hablan por sí mismas. Sus obras son las que él plasma su talento, él plasma su conocimiento en las obras que él hace, tanto puede ser una obra muy pequeña como una obra muy grande. Y él no tiene límites para poder decir hasta aquí. Creo que la joyería, la orfebrería
nunca se acaba de aprender, siempre hay retos que hay que cumplir, siempre hay conocimientos que no lo vamos adquiriendo a través de la práctica o del trabajo. Fue una persona que creció inconmensurablemente con sus diseños y sus trabajos, que participando en la Feria Nacional de La Plata logró ganar premios, galardones que completamente merecidos, no tenían competencia con ningún otro. Seguimos ganando algunos premios como son los galardones. Bueno, yo hago cuenta de ellos porque pues el premio más alto y tengo afortunadamente 21 galardones que me ha otorgado el presidente de la República en turno. Sus primeras piezas tuvieron un gran éxito, recibió su primer galardón nacional de platería de manos de William Spratling. Me refiero, por ejemplo, a un trabajo que realizó y que le llamó el mestizaje, en donde una figura trabajada en piedra transparente daba la imagen con un casco de conquistador y con barba de un español y luego de la imagen de un indígena. Y todo esto conjuntado y florecía en lo que es hoy la raza mexicana. Bueno, mire, yo como platero no soy muy experto, pero he tenido gente muy preparada que me ha ayudado a hacer la parte de plata y yo hago la parte de piedra que va incrustada en la misma pieza. Y mi padre me decía, pégate a él porque es una persona que su sencillez, su forma de ser, te va a ayudar a donde tú te atores, él te va a ayudar en lo técnico, te va a ayudar en el consejo que mejor puedas desarrollar tus obras o tu trabajo. Y para mí, pues es eso, es un segundo padre y pues lo digo con todo el corazón. Ezequiel Tapia ha hecho algunas obras de las que está muy orgulloso y que son quizá de las más destacadas por ser extraordinarias o en colaboración con personas o con empresas importantes, ¿no? Yo podría destacar un gran logro técnico que fue hacer una fuente de plata, ¿no? Que para él es algo muy importante. Este fue un cliente privado que quiso pues una fuente. Que tenía figuras de mar, pescados, ostras, y que le costó un trabajo increíble, porque es una fuente de cuando menos 1,5 metros de ancho, de plata, con estas figuras, pescados que están saltando, con una conformación de piedras con sus colores, que es una maravilla. Por ejemplo, hay allí una fuente que medía 2 metros 25 centímetros. Hice también un mural para Hugo Salinas Pliego, allá en TV Azteca, creo por ahí está una foto. Y son piezas importantes que pues me han dado satisfacciones. Posteriormente es un trabajo muy importante también para él, que es un mural de plata, ¿no? O sea, su escala fue creciendo, ¿no? de esa pequeña figurilla de piedra blanda, cada vez más grande y cada vez con mayores complicaciones. Este fue un mural también por pedido para el Grupo Salinas, que se ocuparon 180 kilos de plata y que técnicamente fue un reto mayor para el taller, para él mismo y para la gente que trabaja con él. Lo más importante podría ser pues, ver la pieza terminada, obviamente, pero
Es como cuando uno da, como si una señora diera a luz una cosa, una pieza, un hijo. Entonces, también cuando las vendo, siento lo mismo, como que algo se me va, como que algo pierdo. Y finalmente, yo creo que en los últimos años, uno de sus trabajos más destacados fue una colaboración que hizo con Ferragamo para una edición de celebración de los 20 años de Ferragamo en México. Y ellos querían trabajar con un artesano que hiciera la parte metálica de una bolsa de piel, ¿no? Que es el símbolo de Ferragamo, un gansino, que así le llaman, que quedó en 100 bolsas de edición limitada para Ferragamo México, y que creo que ha sido uno de los momentos también más importantes de su etapa madura, ¿no? Como trabajo y como reconocimiento desde fuera. Sí, recuerdo hace casi 30 años que conocí a don Ezequiel. Él no lo recuerda, pero yo me acerqué a él en la calle para ofrecerle una piedra de este tamaño, de lapislázuli chileno, que es muy apreciado, ¿no? Pero hay otro lapislázuli que es de Afganistán. Entonces ahí él me platicó un poquito cuál era la diferencia de estas piedras, que son semipreciosas, y pues no logré vendérsela porque pues es un viejo lobo de las piedras, pero sí tuve una pequeña clase de lapidaria y del conocimiento de los minerales que me dio pues en la calle. Ya después pues pasan muchos años y sé de su fama, de su reconocimiento, y pues por azares del destino me casé con su hija. Recuerdo que algunas veces, pocas puedo decirlo, le tocaba llevarme a dormir y contarme un cuento. Y no se sabía ninguno, ¿no? Entonces los inventaba y su cuento era su propio imaginario, ¿no? Los cuentos que me contaba, que eran los mejores y que nunca me dormían, eran sobre jaguares que estaban en la montaña, sobre animales fantásticos y dioses prehispánicos, y toda esa imaginación, todo ese imaginario suyo me fascinó, me formó, y pues sigo aún admirándolo y queriéndolo, por supuesto, totalmente. Porque yo se lo he dicho y para mí fue algo espontáneo que me nació y lo reconozco porque en el momento en que yo se lo dije, en reconocer para mí que era como un segundo padre, porque así lo considero, y él pues con sus consejos familiares en la vida social, en la vida de trabajo, siempre me ha escuchado y siempre me ha dado sus mejores consejos, tanto en la sociedad como familiar, como cuestiones de trabajo, que muchas veces me atoro, me he atorado, y él con esa sencillez, ese carisma y sobre todo escucharme y yo decirle con ese sentimiento de que para mí es un segundo padre. Yo estoy seguro que don Ezequiel merece el reconocimiento de todos los que lo conocemos. Y ahora que la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Taxco, está haciendo este trabajo, se los agradezco a nombre personal y a nombre del Ayuntamiento de Taxco, porque es alguien que vale la pena reconocer. Después de 85 años, ya no tiene uno la suficiente capacidad de poder expresarse como uno quisiera, pero pues ahí le seguimos dando.